Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo en libertad. Volvemos hoy a un capítulo más de la vibración mental. Pertenece a esa tríada que se compone de la vibración cuántica del día, que es casi lo cotidiano, porque resulta muy difícil estar en lo cotidiano con conciencia. El viaje a la mente y la vibración mental. Ahí hemos estado trabajando y trabajamos cada día para reconocer cosas y saber cómo vibramos. Hoy voy a entrar en este capítulo de la vibración mental en un apartado, utilizando muchos recursos del mapa de la conciencia de David Hawkins, en un camino progresivo que va a ir de 0 a 1000, siendo 0 lo más triste con lo que nos podemos encontrar y siendo 1000 como número vibracional lo máximo. Es decir, vamos a tener capítulos, que ese es el primero de hoy, con los niveles de calibración de conciencia por debajo de 200, que tienen que ver con el ego, y de más a menos vamos a revisar esa vibración de la vergüenza o desesperación para seguidamente pasar a la culpa, al odio, a la apatía, al sufrimiento, al miedo, al deseo, a la ira y al orgullo. Ahí habremos viajado del 0 al 200 para luego seguir en otras secciones casi divididas en 3 partes, donde trabajaremos e investigaremos y revisaremos junto con David Hawkins las vibraciones que van de 200 a 499, 500, y ahí entrará el coraje, la neutralidad, la voluntad, la aceptación, la razón, para luego ya dispararnos a las calibraciones de 500 a 600, donde entra el amor incondicional, la alegría y el éxtasis. Y luego ya algo que en algún momento llegaremos todos, que es de 600 a 1000, que tiene que ver con la trascendencia, la paz, la bendición, la autorrealización y la completa iluminación. Más cosas que tienen que ver con ir atravesando puertas, trascendiendo la mente, convertirnos en una vibración absoluta. Es importante, y creo que es importante, y por eso lo voy a hacer, entender estos estados vibracionales, porque muchos de nosotros, y dado como está el estado mental del mundo, que cada día parece que va mejor, pero en mi opinión no va nada mejor, por muchos recursos que tengamos a nuestro alcance, visto la vida que vivimos, los formatos educativos, las razones por las que tenemos miedo, cada vez mayores, hay gente que tiene miedo ya hasta el clima, para ir trascendiendo y reconocernos que en algún momento podemos haber estado ahí, ahora estamos ahí, y que nos sirva de alguna manera para poder dar un saltito y soltar. Porque aquí de lo que se trata es de soltar. Y soltar queremos todos. Ya sabéis que David Hawkins tiene un mapa de la conciencia fascinante, en el que junta psicología, psiquiatría y espiritualidad, que va de 0 a 1000, donde nos encontramos con cosas verdaderamente fascinantes, que son familiares. Vergüenza, cuando uno se ve miserable y desdeñoso; culpa, cuando uno se ve maligno, vindicativo; apatía, cuando está desesperado; y censura, en fin, todo. Vamos a revisar todo esto con amabilidad. Porque sin amabilidad y sin cariño no vamos hacia ningún lado. Y sobre todo, amabilidad y cariño y amor. ¿Hacia quién? Hacia nosotros.
siempre hacia nosotros. Empezamos con la vergüenza, la desesperación, nivel de calibración 20 y abajo, bajo, bajísimo. Este nivel es peligrosamente próximo a la no vida. Este nivel lleva a mucha gente a emprender, a tomar decisiones de acabar con la situación, incluso de manera consciente. Y a tomar decisiones igualmente conscientes para no adoptar medidas para prolongar la vida. Es decir, este nivel de vergüenza o de desesperación nos conecta totalmente con el lado oscuro. Tengo decisión para acabar con esto, no lo soporto más, estoy desesperado. No tengo voluntad ni interés para tomar otras decisiones y superar esto. Temas como la muerte por negligencia, la indiferencia, el descuido o accidente es común o son comunes en este nivel. Todo el mundo es consciente del dolor. El dolor de perder la cara, la vergüenza, de que te desacrediten. En la vergüenza las personas esconden sus cabezas para escabullirse, deseando ser invisibles. El destierro es un acompañamiento tradicional de la vergüenza. Y en las sociedades primitivas de las cuales la humanidad se originó, el destierro era equivalente a la muerte. Era la base del temor a la desaprobación, rechazo o fracaso. Las primeras experiencias de vida tales como el abandono o avergonzarse, por ejemplo, por abuso físico, emocional o sexual, deforman la personalidad de por vida, a menos que estos problemas sean resueltos después. La vergüenza produce neurosis. Es destructivo para la salud emocional y psicológica y como consecuencia de la baja autoestima le hace a uno propenso al desarrollo de la enfermedad física. La personalidad basada en la vergüenza es tímida, retraída, introvertida y la autocrítica. La vergüenza es utilizada como una herramienta de crueldad. La vergüenza se utiliza como arma de poder en lo material, en lo político, en lo social, en lo familiar a veces. Provocar vergüenza, avergüénzate, no te da vergüenza. No oís la palabra, no te da vergüenza. Por eso entenderéis, cuando yo digo en este canal, yo soy un desvergonzado, igual que digo yo soy, o yo soy la resurrección en la vida, o yo soy amor, y digo yo también, yo soy un desvergonzado. La razón detrás de eso es esto. ¿Cuántas veces nos han dicho, no te da vergüenza? La vergüenza es utilizada como una herramienta de crueldad y la ha utilizado la religión. Las religiones, esto que se llenan de boca, no, las religiones son importantes. La madre que os parió, las religiones son importantes, con todo lo que han hecho. Sí, es que hace cosas buenas. Bueno, el diablo también hace cosas buenas, divertidas. Y la vergüenza se ha utilizado en la religión, en la defensa de lo espiritual, para marcar valores, que sí que no, la vergüenza. Recordar cuántas veces os han dicho, no te da vergüenza, por cosas a lo mejor estúpidas. Muchas veces tienen que ver con el sexo. La vergüenza es utilizada como una herramienta de crueldad. Por eso os invito, repito, yo soy un desvergonzado. Y sus víctimas a menudo se vuelven crueles. Los niños avergonzados son crueles con los animales y los demás. El comportamiento de la gente cuya conciencia está solo en los 20 es peligrosa. Son propensos a las alucinaciones de carácter acusatorio, así como la paranoia. Y algunos se vuelven psicóticos o cometen crímenes extraños.
Hablo en general, porque aquí lo que estamos haciendo es revisarnos nosotros. No estoy señalando a nadie. Lo estoy haciendo como ejercicio para que nosotros, si hemos pasado por estados de vergüenza o pasamos actualmente por estados de vergüenza, sepamos y seamos capaces de reconocer esto y poder mandarlo a tomar por el saco. Incluidos si alguien se atreve a decirte, no te da vergüenza. Algunos individuos basados en la vergüenza compensan por el perfeccionismo y la rigidez, convirtiéndose en dirigidos e intolerantes. Ejemplos notorios de esto son los extremistas morales que forman los grupos de vigilantes, proyectando su propia vergüenza inconsciente a los demás y que luego se sienten justificados para atacar realmente. No me hagáis entrar en detalle porque no tengo ganas de entrar en detalle, pero ya, aquí hay algo religioso importante. Latente y patente en todas las religiones, en algunas más. También en las educaciones. Los asesinos en serie a menudo han actuado sin vergüenza, odio y el moralismo sexual con la justificación de castigar malas, por ejemplo, mujeres. Ese sinvergüenza no es un sinvergüenza de principios. Es de uno o alguien al que la vergüenza se lo ha comido entero. Debido a que desciende todo el nivel de la personalidad, la vergüenza incide en una vulnerabilidad de otras emociones negativas. Así, a menudo se produce el falso orgullo, la ira y la culpa. De nuevo, repito, voy a insistir mucho en esto, no estamos hablando de nadie, estamos hablando o revisándonos despacito, con suavidad, con amor, con nosotros, en el caso de que suframos eso, o lo hayamos sufrido o vivido, que no es tan loco como pensáis. ¿Quién no ha tenido ira? ¿Quién no ha tenido falso orgullo? ¿Quién no ha sentido culpa? ¿Quién no ha sentido sofoco? La depresión severa es un nivel grave de la consciencia que puede ser paralizante y amenazar la vida. Esto ocurre no solo en los individuos, sino también en la mayoría de los grandes grupos de personas que mueren por apatía o incluso porque acaban con su vida. La desesperación es caracterizada por la desesperanza y es descrita como un estado desanimado e infernal que soportar. La voluntad de vivir se pierde, pero lo más profundo, incluso el acto de acabar con esta vida, no es posible debido a la falta de energía. Estas formas de acabar con tu vida, por ejemplo, pasiva, se produce a través de dejar de comer o prever las necesidades físicas. Paradójicamente, cuando la persona sale de la apatía grave, de la depresión y gana más energía, son capaces entonces, saliendo de ese estado, de tener fuerzas para acabar con lo que no se atrevían antes. Lo que explica la paradoja clínica mal entendida, que supuestamente los antidepresivos causan que te vayas para otro barrio. No estoy utilizando un eufemismo porque no quiero que me jodan el canal. Especialmente esto ocurre en niños y adolescentes. Este fenómeno era bien conocido clínicamente mucho tiempo antes de que se dispusiera de los antidepresivos. Cuando la apática depresión comienza, la fase de depresión agitada surge y con ella la energía para llevar a cabo lo que nadie se imagina que podías hacer. Hace muchos años, antes de los antidepresivos, los pacientes eran colocados en estrecha vigilancia durante los periodos en los que habían mejorado de la apatía al estado de agitación. Esto lo estudió David Hawkins, año 2005. La vergüenza es también un reflejo del autoodio, que cuando gira hacia el exterior puede resultar grave. Incluso la agresión homicida. Es de destacar que un porcentaje considerable de los compañeros de asesinos, sin sentido, nos informan que tomaban antidepresivos. Atentos.
ejercicio, porque hay mucha gente que toma antidepresivos. No pasa absolutamente nada. Estamos revisando, nada más. Yo creo que es importante que vuelva a repetir esto, porque todos en algún momento hemos sentido una depresión, culpa, odio, furia, odio, vergüenza, seguro. Por lo tanto, no pasa absolutamente nada. Y como estamos escuchando esto en privado, nosotros, uno puede procesar estas cosas sin nadie alrededor. Que te moleste, que te mire, nada, que te juzgue. La depresión se acompaña de cambios importantes en la fisiología del cerebro y niveles bajos de neurotransmisores críticos como la noradrenalina y la serotonina. La depresión o la propensión a la depresión incluye fuertes factores genéticos y kármicos y es a menudo familiar. Luego hablaremos de lo que significa el kármico para David Hawkins. Repito, la propensión a la depresión incluye fuertes factores genéticos y kármicos y es a menudo familiar. También se correlaciona con la vulnerabilidad al alcoholismo. Se estima que al menos un tercio de los adultos tendrá un grado grave o moderadamente grave de depresión en algún momento de su vida. Este autor, David Hawkins, fue alcohólico. Por lo tanto, es alguien que puede hablar de muchas cosas. No es como la Iglesia que quiere educar a los hijos en cómo tiene que ser la vida y que impide ella misma el nacimiento de la vida, el compartir la vida con la otra, con el otro, o incluso que la otra tenga acceso al reparto del poder, con cosas paradójicas que pasan en la vida. Como el ciego que te enseña a ver, pues no puede enseñarte, no ve, te puede enseñar otras cosas, te puede enseñar cosas buenas, pero a ver no, porque el que ves eres tú. Clínicamente la depresión por lo general requiere ayuda profesional. Para complicar aún más, también es difícil de diferenciar el hecho de acabar con la vida diferenciado de gestos que pretenden acabar con la vida, que son más bien amenazas y que surgen de un problema diferente, donde existe una trama de relaciones interpersonales y un resentimiento. Depresiones de un grado grave pueden ser tratadas a través de las condiciones apropiadas, pero en realidad son indicativas de la necesidad de ayuda psiquiátrica o de otros profesionales clínicos, así como protección y apoyo. La pérdida de la esperanza y la voluntad de vivir, junto con la depresión que la acompaña, con frecuencia se produce en personas solitarias e aisladas. Los ancianos y personas normales que han pasado por un agotamiento psicológico de estrés grave, como por ejemplo un divorcio, un desastre financiero, la pérdida de seres queridos y el proceso del duelo en sí. Se sabe, hoy más que nunca, lo tapan, lo cuentan, pero da miedo porque es un poco impactante, que entre los adolescentes la tendencia a largarse al otro barrio ha aumentado en los últimos años. Como en otras enfermedades, los principales problemas emocionales se componen de aspectos físicos, mentales, emocionales. También puede haber otros factores interpersonales y sociales, así como las influencias kármicas. La recuperación puede requerir hacer frente a uno o a todos los factores. Incluso parece un problema físico cada vez más simple, como una hipoglucemia sin diagnosticar, que puede ser el factor más importante. Gente depresiva, por ejemplo, que se ha recuperado simplemente evitando el azúcar. No solicitar o aceptar la ayuda adecuada es debido con frecuencia al orgullo también espiritual, a la negación psicológica o simplemente a la ignorancia, a la que David Hawkins llama karma. Las fluctuaciones del estado de ánimo después afectan a las relaciones interpersonales e incluso al empleo. Por ejemplo, en cosas que tienen que ver con la humildad. Por ejemplo, sigamos con la humildad. Con humildad, todos los factores que contribuyen pueden ser examinados y recuperados incluso en las más graves condiciones del riesgo vital.
utilizando tanto técnicas psicológicas, tanto técnicas psiquiátricas, como una base espiritual. Aquí lo fascinante, igual que hizo Carl Jung, es que estos psiquiatras, psicólogos, no es que no desechan, sino incorporan un fondo espiritual. Aunque existe la presunción común de que todo el mundo teme a la muerte y tiene una aversión a la misma, aversión. Paradójicamente, la muerte es también, bajo las condiciones adecuadas, vista como una atracción, el fin del sufrimiento, por ejemplo, o como un acto final de venganza, el sacrificio heroico, o un acto extremo de autocompasión. Hay también el romance de la muerte, por lo que se celebra por su dramatismo intrínseco, por ejemplo, en leyendas, en óperas, en la ficción, en Romeo y Julieta. La emoción de la muerte impregna el Coliseo romano, el duelo, la pista de las carreras, los actos de guerra. Ese coqueteo con la muerte es también un atractivo de gran riesgo, por ejemplo, representado en las cazadoras y tatuajes de los moteros con calaveras y tibias cruzadas. Bueno, México. Bueno, cualquier película de acción ya hablan de la muerte. Bueno, en los noticieros, sobre todo los gringos, hablan de matar como si fuese algo así, como nada, una cosa, chico, del día, ¿no? La muerte también puede ser ceremonial, por ejemplo el harakiri, y es solamente conmemorada por lentos funerales con cascos de los caballos en las procesiones del Estado. Freud postula una pulsión de muerte intrínseca denominado thanatos, en contraste con eros, el instinto de la vida, que está enterrado profundamente en el inconsciente primitivo, donde ejerce una influencia potencial que puede ser reforzado por el adoctrinamiento, por ejemplo, pilotos kamikazes, pues terroristas islámicos suicidas, los que se queman a lo bonzo, por ejemplo, en la guerra de Vietnam, o algún budista también. El culto al suicidio de masas. En la actualidad hay una larga lista de espera de voluntarios entusiastas entre los extremistas. No quiero entrar de cuáles, pero están en el mundo de las religiones. Hay muchos, ¿eh? Muchos. Hay muchos también que les gustan las pistolitas, por ahí. Por lo tanto, el culto a la muerte, que es glamoroso para los impresionables, jóvenes ingenuos que se inducen a cometer no solo el acto de irse al otro barrio, sino también acabar con las vidas de otros. Gente hoy en día, instagrames, que juegan con la vida, y muchos de ellos han ido al otro barrio, pero muchos, están documentados. Bueno, se han grabado cayendo, que se suben a una terraza a 200 metros, a 500 metros, estas cosas, que se caen de un balcón. Bueno, no hace falta que diga. Se sabe que hubo numerosos voluntarios kamikaze durante la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, una salida dramática tiene un atractivo único y el glamour del drama. Por lo general, el acabar con tu vida es un acto de desesperación, y la desesperación como consecuencia de la pérdida de la fe o de la esperanza. Pero ¿cuántas veces se ha utilizado esto para defender la religión, las banderas, la patria, a Dios? El estado de sentirse abandonado por Dios. A mí me gusta David Hawkins porque entra a hablar así, a hablar de Dios, así, porque sí. Me encanta. No tiene que pedir permiso a nadie para hablar de estas cosas. Entrando en libertad y saliendo en libertad. El estado de sentirse abandonado por Dios y sin esperanza resulta de una sensación mundial de depresión y puede incluir una alteración de la experiencia del tiempo comparable a los niveles más bajos de la experiencia del infierno descritos por Dante. Atentos, acordaros. La historia de los infiernos, ese podcast que he hecho, que para mí está claro que la ha creado el hombre. Alguien me preguntaba el otro día, pero vale, tú dices que no existen los infiernos, que los ha creado el hombre. Y entonces me preguntaba, entonces los casos de posesión
los casos de posesión, supongo que diabólica, ¿no significan que existe el infierno? Pues no, no significan que existe el infierno. Significa que esa persona no está bien, que está conectado con una energía a la que ha dado cabida, producto de no sé qué cosas no significan que el infierno exista. O que esa persona tenga un historial de vida de atrás, de gente que aceptó y creó el infierno hasta tal punto que le metieron el infierno en la cabeza. Esto es como la persona que le han marcado tanto infernalmente, por ejemplo, con tener relaciones sexuales, que cuando tiene relaciones sexuales se siente sucia. Esto pasa mucho con los educadores religiosos. O pecada, o en pecado. Sucia y en pecado, no te lo pierdas. O sucio y en pecado. O al chiquito que han enseñado educativamente religioso de que solo se puede acostar uno con la otra persona para tener hijos y que lo demás es pecado. Es lo mismo. Y si te lo meten a ti y tú lo metes a tus hijos y tus hijos a tus hijos, cosa que se ha hecho durante siglos, pues lo más normal es que en algún momento a alguien le salga un demonio interior. Más que nada porque ya no le da el cuerpo para más. Está, digamos, hasta los cojones, no le da. Y la energía que ha ido acumulando durante tanto tiempo, genéticamente, educativamente, espacialmente por entorno, es de tal calibre, creada de tal maldad. Efectivamente, la maldad existe, pero no el infierno, que te tiene que salir por las orejas. Dicho un poco así cómicamente. Esto dice nuestro amigo Dante. Abandonen toda esperanza los que entráis aquí. Este estado también puede ser una fase transitoria como consecuencia de un intenso trabajo espiritual interno, especialmente en un devoto que arroja toda la preocupación por los aires y explora los niveles más profundos de la conciencia, en los cuales el devoto profundiza intuitivamente y siente que es necesario renunciar al ego y eliminar toda duda. Por tanto, en este apartado puede representar la necesidad de llegar a la validación interna de la verdad espiritual antes de la suspensión total del propio yo. Curiosamente, esta puede ser la ruta adoptada por el ateo devoto que está demostrando si la divinidad es verdadera o incluso superviviente. La depresión espiritual severa puede representar el último punto de apoyo del yo en su lucha por la supervivencia. La ilusión básica del ego es que es Dios y que sin él la muerte ocurriría. De este modo, lo que se describe como la noche oscura del alma es en realidad la noche oscura para el ego. La confrontación con el núcleo del ego puede ser inesperada y la consecuencia, dejar los apegos junto con las ilusiones del ego y acariciar falsas creencias religiosas y espirituales y fantasías acerca de Dios, por ejemplo, Dios responde a la súplica intensa o a la negociación, puede generar problemas. Nosotros, por eso, todo el tiempo aquí entramos en libertad, salimos en libertad. Tenemos que estar atentos cuando decidimos entrar a despertarnos. Y para eso recurrimos a todo. A los motivadores, a los conmotivadores, a los religiosos, a la búsqueda del vacío, a la meditar, al yoga, a la respiración, psicodélicos, preguntando, Dios he visto, Dios me ha dicho, Dios me ha hablado. El gurú, el avatar, cuidadito, atentos, siempre atentos, siempre atentos. Atentos, ¿qué significa? Atención igual a la conciencia de tu vibración, de mi vibración. Siempre atentos, 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 atentos y espirituales, porque el reino de Dios habita en ti. Atentos y espirituales. Nadie puede obligarte a hacer nada. No hay ningún decálogo. Hay herramientas. Y sí, y cuando hay trastornos fuertes como es el de la vergüenza, pues hay que actuar. Sí, porque el pozo es tan profundo que alguien te tiene que ayudar, o tienes que dejarte ayudar, o hay que estar atentos. Paradójicamente, la noche oscura del alma es a menudo un signo de progreso espiritual significativo para lo que no es realmente el alma. En los pozos
de la desesperación espiritual y negra, desesperanza, el necesario saber interior a seguir es que espiritualmente todo miedo es ilusión. La razón está segura para dejar ir por completo todo lo que uno sostiene, junto con la creencia de que el núcleo interno del ego es la fuente misma de la vida en sí. Es, ¿por qué no?, es la fuente. No importa cuán intensamente pueda parecer la experiencia, la última barrera de renuncia y entrega a Dios es tu reino espiritual, parece el sustrato irreductible del núcleo de la existencia humana. Hay gente que llama esto la superesperanza. Y por cierto, no ha de ser una esperanza, sino una certeza. Con la entrega de lo que parece ser la fuente misma, el núcleo irreductible y esencia de la propia vida, la puerta se abre en el momento kármico apropiado y la presencia resplandece con el resplandor de la divinidad. El yo personal, junto con la mente, se disuelve en el infinito yo eterno, con su paz profunda y el estado de la unidad más allá de todo tiempo. Este estado no es una consecuencia de la mente o el ego, sino más bien la sustitución cuando deja de funcionar. Los últimos pasos requieren coraje, convicción y entrega profunda. Es aquí donde la verdad, en forma de vibración, y el aura de un verdadero maestro es de máxima ayuda. Fijaros que dice maestro, no dice gurú, de obediencia ciega. Y que tiene que buscar y recordar todo el rato el respeto al gurú, el respeto al gurú. El que te está recordando todo ese rato, el respeto, el respeto, el respeto, es que lo que busca es otra cosa, por si no lo sabíais. Otra forma de la noche oscura del alma surge como consecuencia de la experiencia decaída de un estado elevado, como la alegría o el éxtasis devocional, como ha sido bien descrito en la vida de los santos cristianos y tantos otros no cristianos. Es como si uno hubiera sido abandonado por el amado. Esto puede ocurrir porque uno ha agotado lo que se llamaría el buen karma, después de lo cual el resto de archivos kármicos en inclinaciones emergerán para ser fuentes proclives a ser procesadas y entregadas a Dios. Algunos de estos son profundos, como el autoodio, los resentimientos de Dios y creencias. Es decir, lo que está contando es algo que aparece en Patanjali, en los sutras. Una vez llegados a estos puntos en los cuales tienes estas cosas siddhis especiales, cuidado para qué lo utilizas, cuidado con incluso reconocerlos ante los demás. Vamos, como levitar delante de la cena de tus amigos, por ejemplo. Esto solo vale para ti. Es igual que el que dice, no, es que yo llevo 50 años meditando y entonces cuando yo hablo todos tenéis que escuchar. Tururú, trompeta, ese está en la casilla 0 de nuevo. 0, y él no lo sabe, pero está en la 0 de nuevo. 0 carpintero. A empezar el cursito otra vez. En el camino de David Hawkins, acerca de la vergüenza. Voy a cerrar este capítulo de hoy con las dualidades de la vergüenza. Y fijaros lo que rechaza. Atrae el autocastigo, repele el perdonarse, atrae la depresión, repele elegir la vida, atrae el juicio, repele entregarse, por ejemplo, a Dios, a una esencia única, atrae la negatividad, repele conseguir posición, atrae el reducir, el ocultar, se quiere esconder, repele el ser visible, atrae la medida, el ser como valor, repele afirmar el regalo de la vida, atrae lo rígido, la autoimagen, repele la flexibilidad, atrae la condena, repele el perdón, atrae la mortificación, repele la autoestima, atrae el denigrar,
repele el quererse. Atrae el autoodio, repele el autoperdón. Atrae la severidad, repele lo benigno, la severidad. Atento con los severos, o si sois severos. Atrae lo descompensado, repele los datos. Atrae la culpabilidad, repele el autoanálisis, la autoobservación. Atrae exagerar los defectos, repele trascender las limitaciones. Atrae la vista parcial selectiva, repele balancear la visión global. Atrae el yo como perdedor, repele el yo que se corrige. Atrae el fin del camino, repele el empezar de nuevo. Atrae el error imperdonable, repele el error como tropiezo. Atrae la orientación narcisista, repele la preocupación por los otros. Atrae el servir al yo, repele el servir a la vida. Atrae la evaluación autoindulgente, repele dejar la posición egoísta. Atrae yo como centro de la vida, incluso de la muerte. Repele el yo como participante en la vida. Atrae el centrarse en uno, repele el centrarse en los demás. Y aquí, queridos amigos, ponemos punto y final a este capítulo de hoy de la vibración mental, que tiene que ver con la vergüenza y la desesperación. Mañana trataremos el tema de la culpa y el odio vengativo. Calibración 30. Cuidaros mucho, que tengáis un excelente día. Hasta mañana.